Cordialísimos saludos. Me complace estar aquí para todos los que quieren exportar productos agrícolas. Y este es un tema muy interesante. Vamos a comenzar con todos esos requisitos para exportar productos agrícolas. Pero comencemos diciendo cuál es nuestro objetivo. El objetivo es identificar aquellos productos que se deben tener en cuenta para exportar frutas, legumbres, hortalizas, café, pero a través de requisitos del ICA, del INVIMA, siguiendo con los procesos aduaneros, por supuesto ante los agentes aduaneros, y siguiendo con los procesos ante los bancos, que son los procesos de los temas cambiarios. Y por supuesto, tocando un tema sensible que es el certificado de origen. Entonces comencemos, ¿les parece? Comenzamos siguiendo que todo esto se divide en 4 etapas o procesos. Primero el de los vistos buenos, donde usted está, donde se encuentre. Manizales, se puede encontrar en Medellín, en Cali, pero debo ser consciente de que yo tengo unos productos y debo tener que expedir unos requisitos allá. Después entramos a hacer unos requisitos globales, que son los agentes aduaneros, que son los procesos aduaneros, y después los trámites bancarios que se pueden hacer en cualquier, pero eso sí teniendo en cuenta que debo tener una cuenta bancaria. Adicionalmente, los certificados de origen, que es un requisito que me lo van a exigir. Por supuesto, comenzamos con el primero, el visto bueno. Por supuesto que para fruta, legumbres, hortalizas se necesita el visto bueno del ICA. Y para tal efecto, usted necesita, señor empresario, estar inscrito en el ICA como productor. Adicionalmente, necesita estar inscrito como exportador y adicionalmente necesita contratar una planta de tratamiento para que le hagan la limpieza a la fruta. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que de todo esto resulta un permiso fitosanitario y que le van a hacer unas inspecciones en el aeropuerto. Para flores, follaje, lea muy bien la resolución 063625 del ICA. Hay que tener en cuenta esta resolución, puesto que le van a seguir los mismos procesos. Debe estar inscrito como productor y como exportador. Adicionalmente, si va a exportar carne, si va a exportar animales en pie, debo seguir los procesos que debe tener la unidad de inspección y cuarentena animal del ICA. Y por supuesto, si va a exportar carne, debe tener en cuenta que las plantas de sacrificio autorizadas por el INVIMA son, por ejemplo, le voy a dar 2 o 3 ejemplos: frigorífico Bijahuel, frigorífico Camagüey, Frigocolanta en Antioquia. Para tal efecto hay que tener en cuenta, ojo, mis queridos empresarios, si van a exportar, deben sacar el empaque y embalaje a través de la norma NIF 15, o sea, que el empaque no tenga polillas o gorgojos. Esto es importante tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también para orquídeas. Con orquídeas sí se me pone un poquitico más complicado, pero no es tanto, porque el valor se va a hacer mayor, que es el permiso CITES del Ministerio de Medio Ambiente. Adicionalmente, si voy a exportar sombreros aguadeños, sombreros costeños, debo tener un permiso de aprovechamiento forestal autorizado por las corporaciones ambientales regionales competentes. Y adicionalmente, si voy a exportar madera o muebles de madera, necesito tener las autorizaciones de las corporaciones ambientales regionales como Corpo Nariño, como Corponor, como Cardique o como la CAR aquí en Cundinamarca, y pedir ante ellos un certificado de exportación. Por supuesto que del INVIMA necesito tener los registros sanitarios al día. Hay que tener en cuenta esto, o si no, me bloqueo. Y ahí sí comienzo a patinar en mi proceso, registro sanitario al día, y de ahí puede haber un certificado de venta libre que me lo pueden exigir. De las truchas, tilapias, ustedes ven esas ricuras que se están sacando en Colombia. ¿A través de qué? Filetes. Necesito tener la autorización de la UNAP a través de una resolución en este caso de comercialización de estos recursos pesqueros, y esto sin obviar de que debe tener la resolución del INVIMA para ser comercializados estos productos. Ojo con los peces ornamentales, por allá en los departamentos, en este caso que quedan en el sur, por allá en San José de Guaviare o por ejemplo en Leticia, necesitan tener un permiso de pesca artesanal y adicionalmente un permiso de comercialización. Es importante tener en cuenta para el café. Yo tengo que estar inscrito en el Registro Nacional de Exportadores de Café. Adicionalmente debo pagar el impuesto parafiscal, y el impuesto parafiscal se lo determina la Federación de Cafeteros sobre el peso para exportar. Y adicionalmente
Es importante tener en cuenta que la federación ha sido muy eficiente, muy armoniosa. Le he dicho, señores, se pueden exportar en pequeñas cantidades, en 60 kilos de café verde, en 50 kilos de café tostado a través de un envío postal. Eso sí, sin obviar los impuestos parafiscales que hay que pagar y estar inscrito en el Registro Nacional de Exportadores de Café. Importante, cacao. Si ustedes ven, y es la riqueza del futuro, debe estar inscrito ante la Federación Nacional de Cacaoteros y por supuesto debe tener unas preparaciones que ellos le siguen unas recomendaciones. A través de esto se debe pagar y tener un paz y salvo, que es un impuesto parafiscal del 3% sobre los bultos de 180 kilos. Importante tener en cuenta, pero andar con este es paz y salvo. Yo he pagado ese impuesto parafiscal y se lo doy al agente aduanero y ahí no tienen ninguna restricciones. Por supuesto que van a tener que anexarle estos permisos fitosanitarios y estos permisos fitosanitarios adicionalmente estarán acompañados en algunos países con un certificado de fumigación, pero ojo, pues para el cacao orgánico no se necesita certificado de fumigación, puesto que pierde todo el concepto porque el cacao es orgánico y para tal efecto no se necesita ese certificado. Entonces, ojo, tener en cuenta esto. Si yo voy a tener en el proceso de exportación en vistos buenos, debo tener en cuenta el azúcar y la panela. Ojo con Estados Unidos, exigen cupos y cuotas. Adicionalmente, ya tenemos esta primera etapa, entramos a las etapas aduaneras, donde primero me van a exigir el registro único tributario. Adicionalmente, debe estar actualizado bajo el régimen de IVA común y no simplificado. Adicionalmente, debe estar autorizado bajo el usuario aduanero de exportaciones. Y por supuesto, ser un exportador que en este caso pertenezca al régimen de IVA común y no simplificado. Vuelvo a repetírselos para que no tengamos ningún inconveniente y tengamos una resolución de la DIAN. Por supuesto que la factura es la misma que yo utilizo, pero no le establezco IVA. ¿Pero por qué? Me van a decir, porque el decreto 1625 y la resolución 083, que ya está reglamentada, son bienes exentos con derecho a la devolución de IVA. Por lo tanto, no hay que facturar IVA para exportar. Hay que tener en cuenta esto. Ya siguiendo esto, hago una lista de empaque para estos productos agrícolas donde dice el peso neto, peso bruto. Hago un poder o mandato donde yo puedo ser general o específico y de ahí comienzo a hacer todo este proceso ante la salida de la mercancía, pero con mi agente aduanero, donde me va a exigir la carta de responsabilidad. Y la carta de responsabilidad, ¿qué es? Es un documento donde yo me hago responsable de la mercancía, donde no tienen artículos prohibidos. Ojo, señores empresarios, tener en cuenta que todo esto debe estar controlado por usted. Acuérdese que el agente aduanero es una ayuda, ¿cierto?, en el proceso de la salida, y le va a hacer la declaración de exportación y le va a hacer la carta de responsabilidad que usted no tiene droga. En el DES aparecerán 4 hojas, de las cuales en la primera hoja aparecerá el valor total de la exportación, el peso, pero en la segunda hoja aparecerá la descripción de su producto y en la tercera hoja aparecerá la empresa de transporte que le va a hacer el proceso de exportación, y solo hasta la cuarta hoja de la declaración de exportación aparecerá el número de la factura comercial. Es un documento que se lo entregan a usted, pero que debe tener esa fiscalización por parte de ustedes. En el proceso de salida habrá documentos de transporte, que será vía aérea, si va de forma aérea, o será con Bill of Lading o conocimiento de embarque si es vía marítimo, o en este caso carta de porte internacional si la saco por Ecuador, o cuando abran las fronteras, en este caso con Venezuela. Importante tener en cuenta que para este proceso hay que hacer un proceso ante los bancos, y de ahí yo le toco las puertas a los bancos, deseo traer la plata por ese concepto. Entonces el banco le va a decir, mire, lea esta circular 83 y lea esta resolución 1 del 2018, donde le van a decir, mire, para entrar las divisas, al menos demuéstreme que usted hizo una exportación legal. Pues claro, yo contraté a un agente aduanero y tengo el DES y le demuestro que hice la exportación legal a Colombia, y por supuesto le digo el número de la declaración de exportación, y así no tengo ninguna complicación. Pero ojo, con pagos anticipados no me reciban la plata primero y no me le digan después al banco que nunca recibió plata.
Yo recibo la plata y después voy al banco y le informo que hice la exportación futura. Acuérdese, primero se recibe la plata en pagos anticipados y después se exporta. Aquí debemos hacer, recibí la plata y luego ir al banco e informarle, recibí esta plata por este concepto de exportación. Señores empresarios, sigan estos procesos que son importantes. Pero entramos en la última etapa, los certificados de origen. Los certificados de origen son importantes porque mi cliente me va a exigir una certificación donde no paga arancel. ¿Cómo? ¿Han escuchado? Él no paga arancel porque el producto no es colombiano. Y ese producto no es colombiano, ¿por qué? Porque este es un producto originario. Para tal efecto, ¿quiénes me lo van a exigir? Estados Unidos, Canadá, Honduras, Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay. Por lo tanto, muchos clientes me van a exigir certificado de origen. Y si yo voy a exportar, entonces debo tener en cuenta que debo guardar todas las certificaciones. Si soy productor de frutas frescas, ¿qué guardo, mis queridos empresarios? Pues la finca escrita en el ICA, donde demuestro el principio de trazabilidad y digo que el producto es originario de Colombia. Tengamos en cuenta que en este caso las certificaciones de origen son importantes, pero en el caso de los alimentos deben tener en cuenta todas las materias primas y debo leer muy bien el acuerdo para hacer ese proceso de exportación. En esta última etapa, que es el de certificados de origen, debo consolidar esta información y guardarla durante 5 años y dejarla ahí por si me solicitan información. Y para concluir, señores empresarios exportadores agrícolas, sigan en cuenta estos procesos, los procesos primero de vistos buenos, los procesos aduaneros, los procesos bancarios y los procesos de certificado de origen. Siguiendo estos 4 procesos, tengo éxito en mis exportaciones y por supuesto, se llegó al final y tengo que despedirme. Mi nombre es Sergio Ariza y los dejaré. Que sean exitosos en sus exportaciones agrícolas.